Sí, todo bien. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Estamos realizando estas sesiones de entrevistas a investigadores en educación y en educación física. Y saludar en especial a mi amigo y profesor que hemos trabajado juntos también, el profesor Hugo Parra, quien está aquí presente, y le agradecemos por estar aquí y compartir su experiencia en el ámbito investigativo. Vamos con la primera pregunta. En este contexto que estamos viviendo, social, político, de crisis en general, y no solo que a nivel planetario, no solo de Chile, eh, y donde la educación, por supuesto, juega un rol clave. ¿Por qué es relevante investigar en educación? ¿No había una pregunta más sencilla para empezar? Bueno, eh, no quiero perder los detalles de tu pregunta. Hay varias capas que responder allí. Primero, los últimos datos de UNICEF hablan que hay 1 billón de niños, niñas, niñes a lo largo de todo el globo que están en riesgo de deserción de la escuela, em, o que están quedando rezagados, se están quedando atrás en sus procesos educativos debido al contexto de la pandemia. O sea, 1 billón de niños y niñas. Eso ya es un tema de crisis. Eh, pero también la pandemia nos habla de que existe este billón de niños, nos está señalando de los contextos de desigualdades que existen a lo largo del globo, independiente de los modelos de gobierno o modelos económicos. 1 billón de niños que están quedando fuera de la escuela. Es decir, hay un sistema que, que pareciera que no se está preocupando de los sectores más vulnerables, más pobres del mundo entero. Eh, a esto se suma lo que Inés Dussel plantea respecto a esta dislocación que ocurre con la virtualización de las clases, con la virtualización de la enseñanza. El profe ya está situado en un lugar que no le es habitual, que está fuera de su hábitus, el trabajo realizándolo desde casa. Bueno, pareciera que siempre el hábitus fue realizar el trabajo desde casa, solo las clases presenciales no las hacíamos en nuestros hogares. ¿Ya? Inés Dussel es muy clara en plantear esto. Entonces, esta necesidad que propone la pandemia de desterritorializar la escuela eh, ha puesto a la escuela en una situación vulnerable. Eh, Dussel habla que respecto a esta pandemia, que es el inicio del fin de la escuela como tal como la veníamos entendiendo, como la veníamos construyendo hasta ahora. Eh, bueno, los mismos datos de UNICEF son claros. 90% de los países del mundo optaron por sistemas de educación a distancia. Incluso el 60% de los países optó por educación a distancia en niveles preescolares. O sea, imagínate un preescolar frente al computador. Eh, pero yo tampoco quiero romantizar la escuela, porque pareciera que no basta que los niños estén en la escuela para que estén bien. Eh, la escuela ha estado sometida en varias crisis, y nosotros lo sabemos muy bien, los movimientos sociales desde el primer mochilazo del 2001, 2006, 2011, y podríamos seguir hablando. Pero también nos podemos retrotraer más allá en el tiempo, las primeras tomas de colegio en los inicios de la República, la primera toma del Instituto Nacional causada por el levantamiento de los estudiantes contra los maltratos de los profesores, maltratos físicos. Eh, entonces, por un lado, la pandemia nos pone a la escuela en una situación de crisis y necesitamos que los niños estén en la escuela, pero no podemos olvidar lo que ha venido haciendo la escuela durante años. Eh, Muchas veces nosotros como profesores, yo soy profesor, me he considerado un profesor transformador, un profesor que quiere cambios. Pero la verdad, a pesar de que muchos de nosotros hemos querido y hemos trabajado por desarrollar cambios
en nuestros estudiantes, nuestro país y el mundo no ha cambiado y las escuelas no han cambiado. Surgen experiencias alternativas, los colegios eh, Montessori, Waldorf. eh, Surge también en los países más desarrollados el homeschooling como alternativa a la escuela. Nos tenemos que preguntar por qué buscamos alternativas a la escuela, por qué queremos otra escuela. Es una pregunta que nos indica que nuestra escuela, nuestro sistema educativo, no está bien. Atravesado, la escuela atraviesa un montón de problemas que desde nuestra historia reciente ha estado íntimamente ligado a los problemas del neoliberalismo en el sistema educativo, la aparición del nuevo gerenciamiento público en la escuela. Tenemos problemas de convivencia en nuestras escuelas, problemas de multiculturalidad. eh, También es muy particular algo que nos ha pasado en el sistema educativo, que yo lo observo en un cambio generacional entre los estudiantes a los que les hago clases ahora y mis propias experiencias y lo que creían mis padres y abuelos, en el sentido de que la escuela eh, iba a ofertar mejores oportunidades de vida, una mejor calidad de vida a futuro, que el sistema educativo era parte eh, de la movilidad social, pero hoy día no es tal. Hoy día nuestros estudiantes de pregrado saben perfectamente que pasar por la universidad no asegura un bienestar económico. Al contrario, sales de la universidad con una carga, con una deuda económica muy fuerte. Eh, este relato de progreso también ha sido quebrado por la realidad y aún pareciera que seguimos viviendo de él y necesitamos que los niños estén en nuestra escuela para que estén mejor, para que progresen. Y hay que revisarlo, porque no sé si están mejor en nuestras escuelas. A lo mejor les podemos dar alimento, a lo mejor los podemos cuidar más, pero a futuro la escuela no está cambiando mucho de lo que oferta cambiar. Todo esto, Felipe, todas estas tensiones, todas estas problemáticas, hacen muy relevante que en estos momentos de crisis investigamos con más fuerza que nunca lo que está pasando dentro de este territorio educativo. eh, pero no hay que perder de vista que la escuela viene pasando por tensiones desde su inicio, desde su diseño. No son la crisis de la escuela, la crisis del profesor, no es solo producto del COVID. La crisis del profesor es producto de la precariedad de las condiciones de trabajo en las que se encuentra. Desde la época de la colonia hay un texto de Frontaura que habla que el profesor era mal pagado y que desde su pecunio, desde su sueldo, él tenía que comprarle los utensilios a sus estudiantes para poder desarrollar sus clases. Y estoy hablando de la época de la colonia, cosa que hoy día todavía lo podemos ver. Y quienes están en la sala, y bueno, creo que la mayoría de los estudiantes que están presentes son de educación física. Yo recuerdo a mis colegas de educación física que ellos tenían que traer, y por favor no se rían, traían paletas de playa para poder enseñarle a sus estudiantes tenis, eh, y paletas de playa que ellos compraban de su sueldo. Eh, Todo esto hace muy importante que pensemos la escuela, pensemos lo que estamos haciendo en los sistemas educativos. Quizás en esta respuesta me estoy centrando más en el sistema escolar, pensando que eh, ustedes están formando profesores, pero también debemos pensar la educación superior, eh, eh, que esta reducción de la formación por competencias respecto a lo que es la reflexión en general, la inteligencia en su totalidad, también es necesario que se revise. Um, Todo esto, Felipe, yo lo quiero resumir mi interés personal en insistir, eh, pensando, repensando lo que pasa en las escuelas, en los territorios educativos, es que finalmente, y aquí viene mi despliegue como investigador también, tiene que ver con mis líneas de investigación, la escuela lo que forma son los modos de existir. De cierta manera, profesores y profesoras, el currículum escolar va
desarrollando procesos, algunos lo llaman de subjetivación, pero yo lo quiero definir aquí en términos más sencillos, les vamos enseñando a nuestros niños cómo deben existir en sus futuros. Eh, Generalmente asociado al mundo del trabajo, al éxito individual, eh, al arquetipo del héroe, que todo el mundo te ama, te necesita y te quiere. Para mí eso es muy importante, porque lo que yo persigo al investigar en educación es que exista un proceso de recuperación del estudiante o de la estudiante en tanto sujeto, en tanto persona. Y eso significa hacer que este estudiante sea capaz de pensar desde sí sus contextos, sus condiciones presentes, pero también sus posibilidades de despliegue futuro. Para mí eso es lo vital de investigar en educación. Muchas gracias. He tomado varias notas a propósito de lo que dices y estaba pensando un poco en lo, primero, ¿qué significa investigar en educación? ¿Qué alcances, qué consideración habría que tener? ¿Y qué significa ser profesor e investigar en educación? Como es el caso que tienen que desarrollar su trabajo de tesis los estudiantes. Y que no es solo una actividad, no la tomaría solo como una actividad propia para poder titularse, sino como una actividad constitutiva también del trabajo futuro del profesor. El profesor como investigador, o la profesora como investigadora. Eh, y pensaba en el escenario de la crisis que tú despliegas, de las consideraciones políticas históricas, dijéramos, esta herencia colonial que devino en ciertas construcciones raciales, en esta herencia también patriarcal que viene en ciertas prácticas asociadas con el género, y no solo en esta estructura capitalista, neoliberal particularmente que vivimos, sino que pareciera ser que investigar en educación implica considerar cuestiones históricas con raíces incluso coloniales y que se ponen de manifiesto tanto para los problemas, pero también respecto a lo que nosotros somos como investigadores y cómo se está construyendo conocimiento al respecto. Miguel levantaba la mano, creo Sí, que quiere decir algo sí, también. sí. Antes de que Hugo entre en ese área más pequeña, es muy relevante y muy interesante, me gustaría un par de cosas más generales, que Hugo ha hecho referencia a la escuela, y creo que estamos de acuerdo desde la perspectiva investigativa que la escuela es el experimento más grande que la humanidad ha realizado. ¿Ya? Eso por un lado. Y lo otro que ha hecho referencia que la escuela debería ser el espacio para transformar, de transformación. Y tú te has definido como un profesor transformador. Mi cuestión es por qué la escuela no ha cumplido ese rol y ha sido más disciplinadora. Los estudiantes, que uno lo puede ver a diario, los estudiantes, niños principalmente, entran con muchas ganas a la escuela y salen disciplinados para una sociedad muy en particular que tiene que producir, ¿no es cierto?, hacer cosas casi mecánicas. Entonces, desde tu perspectiva, ¿por qué la escuela, y desde lo que investigación ha hecho, por qué la escuela es más, disciplina más a la gente que la ayuda a transformar? Perfecto. Ya, voy a partir con lo de Felipe. Em, cuando tú haces la pregunta, Felipe, tú hablas del profesor como investigador. Y Mm. pareciera que son dos concepciones que están separadas. Eh, Cuando en realidad, si vemos, por ejemplo, la teoría de Freire, el profesor es un investigador. Ya su práctica debería ser investigativa y también transformadora desde la perspectiva de Freire. Entonces la pregunta es ¿por qué lo pensamos separado? ¿Ya? Y eso está mediado un poco para ligar con lo que después voy a responderle al profesor Miguel, con la formación docente que nosotros desarrollamos, ¿ya? Esta formación por competencia, y no intelectual, integral, orgánica. Em, Ya, eso es el primer punto, Felipe. El profesor como tal, dentro de sus prácticas, debería estar constantemente preguntándose qué estoy haciendo, cómo lo hago mejor, cómo llego mejor a mi estudiante. Y ese es un proceso investigativo que, lamentablemente, el conocimiento científico
no ha valorado ni validado de la manera que debería tener. La mayoría de las investigaciones que se hacen en educación hoy no son realizadas por profesores, ya sea por las precariedades de sus contextos laborales, no tienen el espacio para sistematizar, para escribir. Y en términos personales, eh, yo que hice el doctorado, que estoy haciendo el doctorado en educación, somos menos los profesores que estamos doctorando en educación que el resto de profesionales. No desmerezco los aportes que ellos puedan hacer, sociólogos, periodistas, pero este saber de investigar nos es propio en nuestra función docente, ya si lo queremos ver desde esa perspectiva, pero no es validado. Entonces hay que tener muy en vista esto. El profesor es un investigador, per se. Existen incluso metodologías, eh, no conozco la traducción literal en español, pero en inglés es Art Research, A-R-T, no arts, no artes, A-R-T, Art Research, que, que es una metodología en donde está específicamente desarrollada para el profesor de arte, porque entiende que es el profesor de arte, es un profesor y es un investigador, Art Research Teacher. Esas son las siglas de esta metodología. Y ahí hay una valoración al trabajo docente de aula que parte todos los años diciendo qué hice el año pasado, cómo llego mejor este año. Y ese es un proceso investigativo. Eso por una parte. También tocaste, Felipe, el contexto de neoliberal. Bueno, Boaventura de Sousa Santos plantea que son tres grandes crisis: el neoliberalismo, el patriarcado y el racismo. ¿Ya? Eh, Obviamente, si nosotros tenemos una formación por competencias en donde el profesor no es capaz o la formación no está diseñada para que el profesor reflexione sobre las cargas culturales, dejémoslo solo en culturales para sencillarme la presentación ahora, que porta, difícilmente él va a escapar a reproducir estas mismas cargas. ¿Ya? Y aquí engarzo con la pregunta que hacía el profesor Miguel, o sea, ¿por qué la escuela continúa en esta estructura disciplinaria? Y quiero hacer un poco de historia. Las escuelas durante la colonia tenían un título, se llamaban escuelas de propaganda, dedicadas a enseñar el amor a la religión y el respeto a las autoridades ligadas a la religión y a la aristocracia, monarquía y corona española. O sea, ya con este apellido, con este adjetivo de propaganda, nos queda claro cuál es el diseño de la estructura escolar. Después, imagino que muchos de los que están presentes han visto el documental La educación prohibida y estamos claros del uso que se le dio a la escuela pública de masa que dieron las monarquías europeas para apaciguar los levantamientos sociales, para que la Revolución Francesa no se expandiera a otros espacios, a otros territorios. Entonces la escuela en su estructura no está diseñada, pareciera que su primer propósito no es el cuidado, el desarrollo integral de las personas, sino que más bien respondiera a otros procesos de orden más político. Y son esos procesos de orden más político los que impiden que muchos de los estudiantes que hoy día están viendo esta presentación, o que yo como profesor que cuando era estudiante quería llegar a cambiar la escuela, a mí me marcó mucho en mi proceso de formación de profesores la película La Sociedad de los Poetas Muertos. Entonces yo quería ser John Keating, quería ser Oh Captain, My Captain, pero después llego a un sistema en que me lo impide. Me lo impide porque no tengo las condiciones, porque yo me desempeñé en un colegio vulnerable, no tenía los contextos, no tenía esos patios para salir a hacer caminar a los estudiantes como John Keating, no tenía las bibliotecas de vida.
y tenía estudiantes que además venían de contextos bastante frágiles, eh, bastante dañados, heridos en lo emocional. Son esas condiciones, junto con el instalamiento de las eh, políticas gerenciales que obligan al profesor a, no sé, a los profesores de historia, por ejemplo, a ver una ingente cantidad de indicadores de logro, de objetivos de aprendizaje, a cumplir con los estándares de desempeño, con toda la rendición de cuentas de aprendizaje y administrativa. En ese sentido no podemos escapar de la escuela. Por eso es necesario reimaginar la escuela. A veces, y esto es una postura muy personal, cuando escucho discursos de mejoremos la escuela, yo creo que deberíamos estar pensando en inventemos otra escuela, no mejoremos esta, porque esta está muy atrapada, ha sido muy cooptada por estos propósitos más bien políticos que pedagógicos. Hugo, estaba pensando respecto a lo que has comentado, tu respuesta, y pensaba, si primero nos damos cuenta que estamos en la crisis, pareciera ser en la crisis, sobre todo desde esta región del mundo. Vivimos en la crisis, hay que investigar la crisis, hay problemas que se arrastran por siglos, pero uno podría decir, bueno, si estamos frente a tantas problemáticas, frente a tantas cuestiones indignantes, de hecho, ¿por qué sucede? No sé con este grupo, porque estamos comenzando, partiendo el año, pero en general los estudiantes, y no solo de esta universidad, sino de otras universidades donde también realizaba la asignatura de investigación, los estudiantes a veces no encuentran qué investigar. No sé qué investigar. Pareciera ser que no encuentro problemas. No existen problemas, parece. No se me ocurre. ¿Cómo hago esta tesis? ¿Cómo construyo un problema? Y por supuesto, cierto objetivo y en la lógica de las tesis, etcétera, etcétera. Entonces, a propósito de eso, me gustaría vincular tu proceso doctoral, que prácticamente para todos los doctorantes siempre un proceso que también es doloroso, es como es un proceso largo y que las preguntas van y vienen, que no es un proceso lineal, es como la vida misma. Por lo tanto, me gustaría, en esta lógica de ayudar a las y los estudiantes que están presentes acá, ¿cómo fue tu proceso de construcción de tu investigación? Particularmente me gustaría vincular esto a tu experiencia biográfica. ¿Cómo tus experiencias como persona, pero también como profesor, fueron generando ciertas preguntas que después se vieron plasmadas en tu pregunta de investigación doctoral? ¿Qué relación tú ves ahí en aquello? ¿Qué importancia tiene tu biografía, la experiencia biográfica, en los procesos de construcción de tesis, y cómo los estudiantes que están ahora presentes acá? También es una invitación un poco a pensar mi experiencia de estar en la escuela, de haber habitado la escuela primero 12 años, de ser estudiantes de pedagogía por 4 o 5 años, y también lo que van a hacer eventualmente a futuro. Entonces, me gustaría enfocar la pregunta por allí. Ya, mira, déjame anotar porque no quiero perder las ideas. Primero hay una cuestión que sí debo aclarar. Yo no sé si lo que hacen ustedes es investigación cualitativa y cuantitativa o solo cualitativa, ¿ya? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque me invitas a reflexionar en una temática epistemológica bien importante, que es desde dónde construyo conocimiento. Hay miradas investigativas en las cuales la biografía no importa. Hay una epistemes más bien objetivista, asociadas al neopositivismo, a las encuestas, más bien lo cuantitativo, en donde mi historia personal no influye en lo que está ocurriendo, ¿ya? Simplemente lo que quiero es ver lo que está allí. No es tan fuerte esa presencia. No obstante, yo, y sé que tú, Felipe, estás más cercano a una investigación cualitativa, más bien de un corte
desde una perspectiva más bien subjetivista, en el sentido de que el conocimiento lo estamos construyendo no desde afuera, sino que más bien desde nosotros mismos. Y en ese sentido, mi biografía se vuelve clave y vital en haber encontrado un problema. Hablándolo en términos prácticos, cuando llego a la universidad, al magíster, o en el proceso de tesis, y te dicen, ya, pues, tienes que encontrar un problema. Y lo primero que uno hace es ponerse a mirar hacia afuera. A ver, ¿dónde hay problemas? ¿Dónde encuentro problemas aquí? Y uno pasa y gasta varios meses encontrando temáticas que podrían ser entretenidas o interesantes. Y de pronto te das cuenta que esas temáticas que vas encontrando entretenidas e interesantes tienen un correlato con tu propia historia. Y te das cuenta que este acto de mirar hacia afuera te empieza a hacer mirarte a ti mismo, hacia adentro. O sea, ¿cuál fue tu relación con, por ejemplo, estudios de género que amigas están desarrollando? Tu relación con el jumper. ¿Cuál es tu relación con el viaje, el trayecto a la escuela? La violencia que hay allí, la incertidumbre de saber si vas a llegar o no. Estoy hablando de mi época. Todos estos elementos te invitan a pensar que al final las problemáticas uno las porta. Cada uno de nosotros ha convivido la mayor parte de su vida con espacios escolares. Los estudiantes que tú tienes de pregrado, 12 años de escuela, asumémoslo de preescolar, más ahora el espacio educativo. Yo en mi caso sigo estudiando como estudiante de doctorado, también ligado a la escuela como padre. Entonces, todas las problemáticas que yo he venido encontrando con la escuela, yo las he vivenciado y las he encontrado en mí. Y, mi temática de investigación doctoral nace en algo que a mí me ocurrió siendo profesor de filosofía en una escuela técnico-profesional, en donde el ramo de filosofía era opcional, tenía una carga con una actitud de los estudiantes no muy positiva a la asignatura. Entonces, en este ambiente, en donde el discurso del emprendimiento es muy fuerte, les digo a mis estudiantes al inicio de primavera, en un día soleado, vamos a hacer la clase al patio de la escuela, al pasto, sentémonos en el pasto a conversar. Yo prejuzgando que era una acción ideal, bueno, les dije que yo quería ser John Keating, ¿ya? Entonces yo prejuzgando que iba a ser un buen lugar, espacio para conversar y generar diálogo. Y la respuesta del grupo, del curso de jóvenes de cuarto medio fue, es que allá afuera no vamos a tener mesas y vamos a estar incómodos escribiendo. Y ahí yo me pregunté, ¿y qué rayos les hicimos a estos jóvenes, a estos adolescentes, que prefieren estar sentados en estos bancos a estar en el pasto conversando y conversando de filosofía? Esa experiencia que yo como profesor me pregunté en ese entonces, yo la seguía arrastrando. Y me fue importante y me fue significante en mi desempeño docente. Y que después, cuando no tenía idea qué investigar, me doy cuenta que quiero saber por qué. Quiero saber qué les hicimos, qué les hizo la escuela. Y desde ahí, desde ese hecho que yo vivencié, emergió mi problemática. Quiero saber qué tipos de personas está produciendo la escuela. Y esa es mi problemática, la estoy reduciendo, pero esa es. No te escucho, Felipe. Creo que Miguel quiere decir algo. Sí, es muy interesante lo que está planteando Hugo, porque a uno lo lleva por otros lugares donde uno mismo se formó,
lo que ha hecho en el trayecto como profesor. Y uno se vuela y quisiera decir muchas cosas, solo que tenemos un grupo de estudiantes que tenemos que entusiasmarlos para que aborden algún problema concreto que ayude a nuestra disciplina. Y esto último es lo que quiero situarme, porque la disciplina llamada educación física históricamente ha sido más propicia para cuantificar cosas. ¿Ya? Y creo que es una limitante para nuestros estudiantados, que es como una barrera que no les permite ir más allá, por un lado. Y por otro lado tenemos una cuestión temporal, real, concreta, que ellos tienen que hacer su trabajo el segundo semestre en condiciones muy particulares de tiempo, que se limita nada más que a un mes, 2 meses prácticamente. ¿Ya? Y eso es una limitante para ir por otros caminos metodológicos que están exigiendo y ser investigados. Entonces, yo creo que eso, creo que para que Hugo lo tenga presente en su relato de cómo buscar problemas que sean no solo de interés, sino que sean provechosos para la profesión, porque más de alguna vez lo hemos conversado, Felipe, que tenemos muchos trabajos, pequeñas investigaciones en nuestra escuela que están arrumbadas, que nadie las lee, porque no han sido un aporte al desarrollo de la disciplina ni la profesión. Claro, en ese sentido, profesor Miguel, Sí. Michel Foucault me, escribe una analogía un poco divertida. Dice que los peces no se dan cuenta que están nadando en el agua. Entonces, desde esta analogía, eh, lo que, lo que podemos hacer como alguien que está iniciando un proceso investigativo es darse cuenta de qué cosas son las que nos parecen naturales. Normales que ocurran en el espacio educativo. Esta disociación del profesor de educación física que no tiene ninguna injerencia en los procesos nutricionales que están pasando en la escuela. El profesor de educación física que no tiene ninguna participación en los procesos de orientación en relación al desarrollo corporal de los y las estudiantes. Bueno, educación física no es una disciplina en la que yo tenga especial expertise, sino que más bien estoy hablando desde lo que mis colegas de educación física me decían y mi propia experiencia. Pero tuviste educación física en tu sí, formación. y, por ejemplo, esta naturalización de que por un lado tenemos un discurso de educación física sobre el acondicionamiento físico, sobre la salud muy fuerte, muy importante, desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Salud, pero por otro lado, cuando llega el momento de privilegiar la enseñanza, el profesor de educación física es el primero que sabe que debe cederle sus horas al profesor de lenguaje o al profesor de matemática para preparar CIMSE, el profesor de educación física, el profesor de arte, el profesor de filosofía. Estos son elementos que les deben ser naturales a los estudiantes que ustedes tienen porque los vivenciaron. El punto está en que cuando a uno le dicen que debe buscar un problema de investigación, uno se pone ambicioso y quiere buscar grandes cosas, de orden más bien deductivo. Pero la invitación que les hago es a invertir este orden y hacer investigaciones desde abajo, bottom up es el concepto en inglés, desde abajo, desde lo natural, desde lo que nos parece normal, desde el almuerzo que nos están dando, desde el por qué hay colegios que determinan que las profesoras le hacen clases de educación física a las niñas y separamos al curso y un profesor a los niños. Esa cuestión que parece natural son las que hay que revisar y desde allí uno teorizar y levantar toda esta teoría y ambiciosa que uno tenía al principio. Ese me parece que es un elemento clave de lo que la invitación que estoy haciendo. Y la otra temática, la de que nuestras investigaciones se arrumban en las bibliotecas, bueno, Hugo Semmelmann es muy claro al decir que las bibliotecas de las universidades están llenas de diagnósticos críticos y de soluciones, pero falta la voluntad de aquel que investigó para hacer que esas soluciones,
para hacer que esos diagnósticos críticos cambien. Lamentablemente no estamos en un contexto en donde podamos transformar la escuela, pero sí nosotros tenemos ciertos espacios para poder generar nuestras propias aproximaciones. Estas investigaciones las podemos hacer carne. Muy difícilmente vamos a cambiar los diseños políticos de la escuela, pero sí podemos generar transformaciones en nuestras propias prácticas docentes que van a tener un impacto en el desarrollo de la vida de nuestros estudiantes. Los fenómenos también dan una riqueza muy interesante de mirar. A mí me gusta mucho un antropólogo y sociólogo que se llama David Le Breton, y tiene unos libros muy, muy hermosos que analiza la sociedad contemporánea, pero poniendo el foco en cuestiones muy naturales de nosotros, por ejemplo, y muy comunes, por ejemplo, el dolor. Analiza el dolor en las distintas culturas, cómo se vive el dolor, cómo se experiencia, y no necesariamente de una perspectiva médica, no desde allí. Y hay un montón de autores también que tienen distintas aproximaciones que permiten comprender la complejidad, pero vivida personalmente o en comunidades chicas. Y en ese sentido no es que tenga menos valor el que tú puedas hacer investigaciones más pequeñas en términos de los participantes del estudio, sino que creo que es importante también tener un abanico que muestre los distintos despliegues de, en este caso, diríamos, de las prácticas de desigualdad, de segregación, etcétera, etcétera. Hugo, Miguel, yo creo que tenía otra pregunta, pero creo que sería importante de pronto quizás interactuar con el público asistente, que puedan tener algunas preguntas. Veo incluso ex estudiantes, está Sebastián, hay profesores, profesoras también, vi a Paula por allí, se iba a integrar prontamente Luis Valenzuela, el decano de la Facultad de Educación. De pronto podríamos dejar un poco abierto a Sí, creo que preguntas. eso. Sí, sí, Felipe, creo que eso es muy importante. Oye, Sí, y aprovecho, disculpa Felipe, porque está Sebastián Morales ahí. sí, Sebastián, un abrazo. sí, especialmente invitado. Sí, Sebastián, espectacular. Él ha mantenido y ha conservado ese espíritu de andar hurgueteando por diferentes cosas, descubrir nuevas cosas. Los saludo Sí, igual, profe, y valoro estos espacios en tiempos donde se hace preciso también investigar y seguramente van a surgir hay temas de investigación a raíz de todo lo que estamos viviendo. Así que valoro el espacio y agradezco la invitación. gracias. Pueden levantar la mano de manera virtual y bueno, y comenzamos. Bueno, en caso que no haya ninguna pregunta hasta ahora, pues, puedo recurrir Ahí, a la pregunta ahí que hay yo alguien. tenía. Ah, María Angélica. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Un gusto. Bueno, yo en verdad no tengo una pregunta. Le quería dar las gracias. Yo leí la investigación que nos mandó el profesor Hidalgo y estuve escuchando atentamente y concuerdo mucho con todo lo que dice. Gracias más que nada porque sí hay futuro en la investigación, sí tenemos claro. Nosotros como futuros docentes, si bien nos cuesta un poco encontrar nuestro tema de investigación, creo que es más bien pasa por un tema de adoctrinamiento político, como se mencionó un poco. Estamos acostumbrados, o sea, nos tratan de insertar que está todo bien y como le pasó a la Consuelo, cuando uno de verdad despierta y te das cuenta que está todo mal, no sabes por dónde empezar. Y claro, estas ganas de cambiar, estas ganas de saber, igual es complejo y claro, nosotros de hecho yo lo conversaba con el profesor Hidalgo en la clase anterior, que yo le dije así como es complejo hacer una investigación de papel, ahora en pandemia, sin poder llegar a las personas, sin poder estar ahí, sin poder tomar las medidas, sin poder
verlo realmente lo que está pasando. Bueno, eso, más que nada, darle las gracias, ha sido súper interesante. No estoy cerrando, no me estoy diciendo, solo darle las gracias y ver si es posible que nos envíen más, usted Hugo, si no, nos puede enviar más investigaciones relacionadas. Mi grupo de investigación está haciendo em, ah, el déficit que hay en la formación docente con respecto a, ¿cuál es la palabra? Con respecto a eh, la diversidad, con respecto a la integración. En la formación docente deportiva, o sea, de los profes de educación física, pero es interesante también tomarlo en torno a todas las formaciones docentes. Entonces, eso, por favor. No, gracias a Felipe por haberme invitado y a ustedes por estar. Sé que es difícil estar del otro lado a esta hora de la mañana y cuando ya empieza a hacer hambre. No, gracias a ustedes. María Angélica, como mientras hablabas, venía a mi mente este cartel de las movilizaciones de octubre, que son tantas cosas que no sé qué decir. Bueno, las escuelas, en las escuelas hay tantas cosas, tantas problemáticas que no sabemos por cuál empezar. Y me parece importante volver a remarcar que ese por dónde empezar, desde una mirada cualitativa, desde enfoques críticos, interpretativos o hermenéuticos, o postcríticos o investigaciones radicales asociadas a teoría queer o feminismo, tenemos que partir por nosotros, por nuestras vivencias, como de todos esos problemas, cuáles son los que pensamos que nos fueron afectando, marcando más, y esa es una forma de encontrar una solución. Y como bien dice Felipe, a partir de ese hecho práctico, de esa vivencia, lo que uno hace es sacar una madeja de nudos que están escondidos atrás, enorme, y te lleva a teorizar y alcanzar niveles más amplios y más profundos. Eso por una parte. También es necesario que les mencione algo cuando tú dices como, bueno, en estos contextos podemos hacer solo investigaciones de papel, que tiene que ver también con cómo nosotros hemos enseñado a investigar. En mi caso particular, en el doctorado, mi último curso de investigación fue hace 2 años atrás, en métodos avanzados de investigación cualitativa, y se veía muy mal en este curso el que uno condujera investigaciones o grupos de discusión en línea. O sea, ¿cómo vas a hacer una entrevista en profundidad por Zoom? No vas a poder contactarte con el entrevistado. Pero hoy en día, hoy día todas las semanas, desde la universidad a la cual yo estoy adscrito, tenemos talleres para entrevistar en línea, usar WhatsApp como vía de instrumento de investigación. O sea, también la crisis nos abrió las posibilidades de construir conocimiento de otras formas, ¿ya? Esa es una grieta que yo estoy observando. Podemos construir conocimiento de otras formas. Antes estabas limitada, por ejemplo, a estudiar el caso de estudiantes en la comuna más cercana a la que tú tuvieras más acceso, pero hoy en día podrías llegar a una escuela en Pica, para ver qué está pasando allá en el norte de nuestro país. Podrías llegar y entrevistar en el sur de Chile, podrías entrevistar a directores de escuela situadas y sitiadas en medio del conflicto mapuche, en Gualmapu. También te abre posibilidades de investigación esta crisis que antes el conocimiento académico parece que las mal miraba, las menospreciaba o no las veía muy bien, ¿ya? Ojo con eso, también hay una grieta que se está abriendo y que debemos aprovechar. En relación a lo otro que planteabas el déficit que tiene la formación docente en relación a las diversidades, bueno, estamos en un periodo de crisis. El proceso constituyente debería, pensando desde el deber ser, debería devenir también en un proceso de revisión de cuáles son los propósitos los sistemas de enseñanza en Chile,
de qué queremos enseñar, qué tipo de personas queremos formar en nuestras escuelas y universidades. Y eso implicaría la revisión de la formación docente y cómo la formación docente ha sido medicalizada. Tenemos discursos médicos, tenemos a los niños y niñas que tienen necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, y el resto somos todos normales, ¿ya? Eso hay que repensarlo. También es un momento en donde el pueblo chileno ha generado grietas. Ahora, cómo el pueblo chileno conduce esas grietas es otra cosa, y cómo nosotros, como profesores, y como los que estamos en las academias, en las instituciones formadoras de profesores, logramos que hagamos revisión de la formación docente. No puede ser que nuestro país no tenga claro qué tipo de profesores queremos y tenga un proyecto común, sino que sea a arbitrio de las instituciones que formen profesores. ¿Ya? Ahí estoy hablando de la liberalización de la formación docente. Deberíamos tener al menos un acuerdo común sobre el cual construir. Y en lo personal yo creo que la formación hacia la diversidad, hacia las diversidades, debería ser parte de la formación docente. Creo que aquí en la conversación que hemos tenido todos y a partir de las preguntas que hemos realizado, que te hemos realizado a ti, Hugo, han emergido un montón de problemáticas en primer lugar que pueden ser interesantes para investigar. También preguntarse por el lugar, el valor de la investigación en estos tiempos educativos y sociales de crisis. Y también qué implicancias tiene la investigación, como qué valor le voy a dar en términos políticos, éticos, y que no sea solo, y que les digo siempre a los estudiantes, que no sea solo un paso final para poder concluir los estudios, que sí, en términos instrumentales, perfecto, pero también cómo logro motivarme y poder conectarme con cuestiones que sean más profundas, que sean más de largo alcance y que permitan también la transformación, que por supuesto nunca es individual únicamente, sino que por supuesto requerimos de un esfuerzo colectivo para que esas cosas puedan efectivamente cambiar. Te agradezco nuevamente el haber participado, el habernos hecho reflexionar a todas, a todos. A nombre de Miguel también te agradezco, como profesores ambos de la asignatura, a nombre también de Luis Valenzuela, el decano de la Facultad de Educación, que le agradezco que esté acá con los pocos tiempos, a la directora de la Escuela de Educación Física, Patricia González, que también se hizo un tiempo en su ajetreada vida para estar acá, a las profesoras que veo por allí, Paula, Patricia Bravo, que participaron, y por supuesto a todos los estudiantes de todas las secciones que quisieron estar acá, participar y compartir sus ideas y reflexiones. Así que eso, muchas gracias, Hugo, nuevamente, y nos veremos en otra oportunidad en la próxima sesión. Un abrazo a todos. Un abrazo. Ok, gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias a todos.